Dios te continúe bendiciendo. Soy el pastor Ángel Bozo, con más de 30 años en los caminos del Señor. Soy venezolano residenciado en Colombia. Soy de profesión secular economista, y espero que este análisis de la palabra te ayude a entender mejor las Escrituras y que tu fe pueda crecer en el Señor. Te invito a suscribirte, si te interesa estos temas, y a que le des like, compartas el vídeo y pulsa la campanita, para que YouTube te avise cuando estemos subiendo vídeos como este. Título: Aprendamos a estudiar y a diferenciar la palabra de Dios. Es importante para el cristiano al estudiar la Biblia, comprender algunas cosas importantes, para hacer una buena exegesis o interpretación de la palabra de Dios, para que veamos cómo ella opera a nuestro favor. Es importante entender, que para escudriñar la Biblia debemos tomar en cuenta las siguientes premisas. Número 1, debes saber quién habla, si el que habla es Dios o algún profeta, rey, hombres o espíritus. Ya que la Biblia muestra que en ella habla Dios, los hombres en pacto con Dios y hombres sin pacto con Dios, Satanás, espíritus inmundos, hombres no nacidos de nuevo y hombres nacidos de nuevo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4 verso 3 Satanás habla a Jesús. Veamos, Lucas 4 verso 3 dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Otro ejemplo vemos como un espíritu inmundo habla a Jesús, el espíritu inmundo del hombre de Gadara. Veamos lo que dice Marcos 5 versos del 6 al 10, verso 6, cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Verso 7, y clamando el demonio, a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Verso 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Verso 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió el espíritu inmundo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Verso 10, y el espíritu inmundo le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Veamos ahora cómo en la Biblia también hablan personas naturales, es decir, hombres que conocían las Escrituras pero que no habían nacido de nuevo. Juan 3 versos del 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2, este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. En estos versículos puedes apreciar que en la palabra de Dios hay varias entidades humanas y espirituales que hablaron en la Biblia. Por último veamos este ejemplo, que me pareció muy relevante. Deuteronomio 1, verso 1, la Biblia deja claro que habla un hombre inspirado por Dios, llamado Moisés. Ahora también es preciso determinar, que aunque Moisés era un siervo de Dios que era inspirado ocasionalmente por Dios para dirigir y enseñar al pueblo, también es cierto que Moisés no había nacido de nuevo, ya que nadie según la palabra de Dios podía haber nacido de nuevo sin que antes no hubiese muerto y resucitado Jesucristo. Esto es importante a la hora de analizar las palabras escritas e inspiradas por estos grandes hombres de Dios, ya que estos hombres fueron inspirados para llevar una palabra de Dios a un agente receptor. De allí pasamos al punto número 2, debemos saber a quién se le habla. Moisés fue inspirado para hablarle a un pueblo en particular, y ese pueblo era Israel. Ahora una de las características de este pueblo, era que la Biblia los llama los hijos de Israel y no hijos de Dios. Esto lo podemos ver en Jueces 1, verso 1, y en Jueces 1 verso 6, el cual declara, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. En ello podemos también establecer que, los hijos de Israel eran hijos carnales de Israel, por tanto este pueblo tampoco era un pueblo nacido de nuevo, según lo especifica Juan 3. Verso 3, el cual Jesús declara a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios. Ahora es importante que la Biblia registra que Nicodemo era un principal entre los judíos, lo cual para muchos eruditos bíblicos, Nicodemo era un rabino maestro de maestros, licenciado para enseñar la ley de Moisés y sus profetas. De hecho Jesús lo llama maestro de Israel. Un rabino de esta categoría se sabía todos los versículos de la ley y sus profetas. Recuerde también que la ley tenía sus profetas. Ahora en paralelo a lo anterior, Jesús y sus apóstoles a través del Evangelio no le habla a un pueblo carnal en específico, es decir, a un pueblo muerto espiritualmente, como lo era Israel. Sino que Jesús y sus apóstoles y profetas le habla a un pueblo espiritualmente vivo, y ese pueblo es la Iglesia de Jesucristo. Es preciso recordarle, que el Evangelio también tiene sus profetas, por cierto, con funciones muy diferentes al oficio del profeta en el Antiguo Testamento. De eso podríamos analizarlo en otra ocasión. Juan 1 verso 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo explica claramente que los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo. Juan 3 verso 6 dice lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Israel era nacido de la carne ya que su padre era Israel, pero la Iglesia es nacida del Espíritu ya que la engendra Cristo. Esto es tan importante entenderlo, ya que nos predican el antiguo pacto como evangelio, y eso escrituralmente no puede hacerse, porque los agentes receptores, tanto de la ley como la del evangelio son totalmente diferentes. El antiguo pacto fue dirigido a un pueblo carnal llamado Israel, mientras que el Evangelio es dirigido a un pueblo espiritual llamado la Iglesia de Cristo. Ahora, añadiremos al análisis lo siguiente: la ley fue inspirada por Dios, a hombres siervos de Dios, que estaban muertos espiritualmente, dado que no podían haber nacidos de nuevo, y el pueblo receptor de esa inspiración era un pueblo que estaba del mismo modo, espiritualmente muerto. Eso explica por qué la palabra de Dios declara, que ese pueblo no podía cumplir los 613 mandamientos de Moisés, porque la ley era espiritual y el pueblo era carnal, como lo declara Pablo en Romanos 7, 14, el cual dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es importante aquí, también ver la palabra inspiración, dado que ella nos da luces para comprender mejor este análisis. Esta palabra inspiración la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 16 al 17, el cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí pasamos al punto número 3, el contexto histórico del momento en que se escribió la palabra de Dios. Cuando Pablo hace referencia a que toda la escritura es inspirada por Dios, él claramente se refiere a la ley de Moisés y sus profetas, ya que para ese momento bíblico histórico, el Nuevo Testamento no estaba escrito como lo tenemos hoy en día, sino que el Nuevo Testamento apenas estaba en construcción, y los apóstoles ni siquiera sabían que ellos estaban construyendo la escritura de un Nuevo Testamento o pacto. De hecho, Pablo mandó a Timoteo traerle algunos rollos de los pergaminos que contenían la ley y los profetas. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4 verso 13, dice: trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esto evidencia que Pablo estudiaba y escudriñaba eran los libros de la ley, ya que como mencionamos, los libros que contienen el Evangelio estaba en construcción. Ahora, es importante saber distinguir palabras del Evangelio que fueron inspirada por Dios a sus santos siervos del antiguo pacto, ya que como vimos tanto Pablo como Jesús citaron muchos versículos que fueron inspirados en el Antiguo Testamento.
Pero note que Jesús y Pablo eran selectivos a la hora de tomar un versículo del Antiguo Testamento para incluirlo en el texto evangélico. Veamos esto en los siguientes versículos. Deuteronomio 8 verso 2 y 3. Moisés dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora veamos un paralelo donde Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y en ese momento es tentado por Satanás. Al igual que Israel, Jesús pasó 40 días en el desierto, Israel 40 años, Israel fue tentado y probado en el desierto. Ahora la cosmovisión de Israel pensaba que todo eso era un plan de Dios para enseñarlos a través de la prueba y la aflicción. Note que ni Moisés ni el pueblo pueden visualizar que detrás de la aflicción estaba Satanás. Claro, nunca hubieran podido identificar a Satanás, ya que todos ellos aun Moisés estaban muertos espiritualmente. En cambio Jesús y Pablo sí pudieron visualizar la operación de Satanás en las aflicciones y pruebas en esta vida. Pablo lo dejó plasmado en Efesios capítulo 6 verso 12, afirmando que no tenemos lucha contra sangre y carne, y Jesús también puede identificar a Satanás en el desierto, cosa que Israel ni Moisés pudieron. Ahora, note, que la respuesta que Jesús le da a Satanás en Lucas 4 verso 4, no incluye todo lo que Moisés le expresó al pueblo en Deuteronomio 8 versos 2 y 3. Jesús solo tomó la última parte que Moisés pronunció, que fueron las siguientes: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús no le dijo a Satanás: mira Satanás, Dios me metió en este desierto para afligirme, para probarme, para saber lo que había en mi corazón, si había de guardar sus mandamientos, y me hizo tener hambre, para hacerme saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, enfáticamente no. Jesús solo tomó la palabra inspirada por Dios: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo demás era cosmovisión de Moisés, lo que él creía que era así. Esto de la cosmovisión es importante, ya que en la antigüedad se creía que tanto lo bueno como lo malo venían de parte de Dios. De hecho, Job dice: Jehová dio y Jehová quitó. Ya que las fuerzas espirituales de maldad estaban ocultas. Para que el hombre de Dios del antiguo pacto pudiera entender el reino espiritual, debía de nacer de nuevo primero. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento muy poco se hace referencia al gobierno de Satanás en la tierra. Solo Jesús y sus discípulos, hombres nacidos de nuevo, pudieron entender que en esta tierra gobierna Satanás, y Pablo pudo ver cómo Jesús destronó e hizo público que el causante de todos los males de la tierra no era precisamente Dios, como lo creía Moisés y todos los siervos de Dios del antiguo pacto, además de toda Israel. Sino que ahora Pablo supo visualizar que Satanás era el causante del caos de Israel y del mundo. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Evangelio nos reveló que quien trae los problemas al mundo y a los creyentes no es Dios, sino Satanás. No entiendo, por qué tantos ministros enseñan incredulidad al pueblo diciéndoles que Dios necesita probarte, cuando Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. También enseñan que Dios te procesa por medio de la prueba y la aflicción. Cuando el Evangelio no enseña eso. Ahora, tampoco quiero decir que vamos y pequemos que nada malo nos va a pasar. No, enfáticamente, no, ya que si pecamos voluntariamente o si practicamos el pecado, entonces el creyente desobediente activa una ley espiritual, que la Biblia la llama la ley del pecado y de la muerte.
Romanos 8, 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En tal sentido, Pablo revela en su Evangelio, que hay dos leyes, número 1, la ley del Espíritu y número 2, la ley del pecado y de la muerte. Sea quien sea cristiano o no cristiano, si el individuo practica el pecado, activa en su vida la ley del pecado, y la ley del pecado trae la muerte. Muerte espiritual y muerte física. Y sepa usted que para que haya muerte debe haber enfermedades, escasez económica, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, y todo lo demás. Así que le recomiendo que no peque. No pecar es un arma defensiva del creyente, ya que nos saca de la zona del enemigo. Ahora, Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, que toda la ley y los profetas de esa ley, fue inspirada por Dios, y el mismo verso 16 explica para qué es provechosa esa ley para nosotros hoy en día. Veamos el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra clave de este versículo es justicia, y la palabra justicia aquí se refiere al trato justo que debemos tener los unos con los otros. En otras palabras, el antiguo pacto fue escrito para enseñarnos a ser justos los unos con los otros, solo para eso dice Pablo. También Jesús en Mateo 23 verso 23 también nos afirma lo mismo que dice Pablo, por supuesto un poco más ampliado. Veamos lo que nos dice Jesús en Mateo 23 verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es decir, para Cristo lo más importante de la ley era, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de diezmar, para el financiamiento de la predicación del Evangelio. Ahora es preciso señalar que ni Jesús ni Pablo dice que en la ley hay poder. Esto es tan importante, ya que estamos estudiando la diferencia entre la palabra de Dios dada a los hombres del antiguo pacto, versus la palabra de Dios dada por Cristo, verbo hecho carne, es decir, la voz misma de Dios, o sea, Dios mismo, a través del Evangelio, donde Pablo afirma en Romanos 1 verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Aquí, el apóstol Pablo afirma que, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Ahora la palabra salvación viene del griego soteira, el cual significa la salvación de todos los problemas. Recuerde que la mujer del flujo de sangre decía dentro de sí, si tan solo tocaré el manto del Jesús seré salva. Aquí usa la palabra salva para referirse a sanidad. Por tanto podemos amplificar Romanos 1:16 de la siguiente manera sin caer en injusticia, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el único poder de Dios dado a los hombres para solucionar todos sus problemas aquí en la tierra. Ahora bien, si la ley fue una inspiración, veamos por qué Dios inspiró a los siervos del antiguo pacto, y por qué no se las reveló. Pablo dice que la ley es una inspiración de Dios, pero veamos qué dice el mismo apóstol Pablo, de cómo él recibió el Evangelio. Galatas capítulo 1 versos 11 y 12 declaran, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí, Pablo hace una clara diferencia, afirmando, que el Evangelio no es una inspiración, sino revelación de Dios. Esto es tan importante analizar, dado que hay dos palabras de Dios en la Biblia, una es inspirada, mostrada en el Antiguo Pacto o la Ley, y otra es revelada, mostrada en el Nuevo Pacto, o Evangelio. Aquí, hay dos palabras,
que ni se escriben iguales, ni significan lo mismo. Ellas son, inspiración, y revelación. La ley fue inspirada, pero el Evangelio fue revelado. Veamos qué significa la palabra inspiración con una ilustración. La palabra inspiración bíblicamente significa, un soplo de Dios. Por ejemplo, Dios no podía mostrarle el reino de Dios, es decir, el cielo, a los antiguos grandes hombres de Dios, ya que no habían nacido de nuevo. Moisés vio la gloria de Dios, pero no vio el reino de Dios, ya que el reino de Dios es Jesucristo y su Evangelio. Marcos 1 verso 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Marcos 1 verso 14 y 15 declaran, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y crean en el Evangelio. En estos dos versículos deja claro que el reino de Dios es el Evangelio de Jesucristo, o por lo menos hace una fuerte relación entre el reino de Dios y el Evangelio. De hecho, me sorprende, que el verso 15 de Marcos 1, el mismo Jesús dice, crean en el Evangelio, dado que el Evangelio es su palabra, es decir, el Evangelio es la voz de Jesús, por lo tanto podemos asegurar sin salirnos de la justicia, que el Evangelio es Jesús. Tu voz eres tú, y tú, eres tu voz. Eso no se puede separar. Por tanto, a Moisés no se le podía revelar el reino de los cielos, es decir el Evangelio, porque no había nacido de nuevo. En tal sentido, Dios se vio en la obligación de inspirarlo. Por eso vemos que el antiguo pacto era una sombra, un reflejo de lo que había de venir, el Evangelio. En tal sentido las cosas en el antiguo pacto no están claras, son apenas sombras de lo verdadero. Veamos qué dice Pablo del antiguo pacto, en Hebreos 8 versos 6 y 7, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí, Pablo afirma que el nuevo pacto, es decir el Evangelio, es un mejor pacto, con mejores promesas que el antiguo pacto, pero además, Pablo en el verso 7 de Hebreos capítulo 8 dice, que el antiguo pacto tenía defectos. Esto es tan importante entenderlo, ya que muchas veces se estudia el antiguo pacto sin estas premisas, la cual constituyen un gran peligro para la fe de la Iglesia. Ya que las mayorías de las prédicas y enseñanzas que se sacan del antiguo pacto, sin tomar en cuenta esto que venimos estudiando, dan lugar a doctrinas erróneas que destruyen la fe del creyente. Algunas de estas enseñanzas son las siguientes. Número 1. Para que Dios te pueda bendecir, primero necesita procesarte. Y la explicación o el sustento bíblico, es que Moisés dijo, que Dios metió a Israel en el desierto para procesarlo. Eso destruye la fe del creyente, dado que en el Evangelio, Jesús le dijo a Marta, en Juan capítulo 11 verso 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús no le dijo a Marta, ahora por incrédula, te voy a procesar primero, para que después, veas la gloria de Dios. No, y 1000 veces, no. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Número 2, que tienes que pagar un precio para ver la gloria de Dios. No, y 1000 veces, no, el único precio que tenemos que pagar es, creer, y listo. Jesús no le dijo a Marta, ahora tienes que meterte 21 días de ayuno, 60 horas de oración, andar arrastrado, sufriendo, llorando, no, y 1000 veces, no. Jesús dijo, al que cree todo le será posible, Marcos 9 verso 23. Con esto no quiero decir que no debemos ayunar ni orar, al contrario en el Evangelio hay que orar y ayunar. Pero el ayuno y la oración tienen otro sentido, en la revelación del Evangelio,
eso lo podemos analizar después. Continuamos, y ahí sí hay muchas otras prédicas y enseñanzas que destruyen la fe del creyente, en vez de enseñarle a la gente cómo es que puede aumentar su fe. Otro ejemplo, para explicar esto de la inspiración es el siguiente: supongamos, usted nunca ha estado en el planeta Júpiter. Ahora Dios quiere explicarle algunas leyes naturales o cosas que operan en ese planeta, pero como ya dije, usted nunca ha estado allí. En tal sentido, no se ha creado una nave tan veloz que lo pueda llevar y traer a Júpiter. Esa nave, en sentido figurado, es Jesucristo. Entonces, como esa nave no se ha inventado, usted nunca podrá ir a Júpiter. Ahora, Dios te quiere mostrar algunas cosas de Júpiter. ¿Qué hace entonces Dios? Dios tiene que inspirarte en algo, para que puedas entender algunas leyes o cosas que hay en Júpiter. Por ejemplo, Dios te dice, piensa en una bola de queso con huequitos, mira ese queso, Júpiter, es algo así. Entonces tú te pones a imaginar que Júpiter debe ser redondo, con agujeros, cráteres, un poco frío, blando, agradable, entre otras cosas. Ahora te pregunto, ¿será que todo eso que te imaginaste de Júpiter, inspirado en esa bola de queso, será la realidad total de Júpiter? Por supuesto que no, quizás algunas cosas puedan ser como te la imaginaste a través de tu inspiración, pero no todo lo que te imaginaste describe la realidad de Júpiter. Bueno, imagínate a Dios tratando de explicarle a Moisés, David, Eliseo, Elías, Samuel, y otros más, cosas del cielo, y esa cosa del cielo es el Evangelio. Jamás podría, porque para ellos no se había inventado esa nave, Jesucristo. Dios tuvo que inspirarlos, pero en esa inspiración se coló mucho de la imaginación humana. Es decir, en esa inspiración de Dios se coló también imaginación humana, o lo que llaman, la cosmovisión de aquel entonces. Y lo más terrible, se coló la imaginación o la cosmovisión de personajes no nacidas de nuevos, es decir, de personas que estaban muertas espiritualmente. Ahora, esto cambiaría por completo tu manera de pensar, es decir, este análisis debe renovar tu mente. Romanos 12, 2. Ahora, vemos que pueden haber hombres de Dios no nacidos de nuevo, el cual pueden oír la voz de Dios. Moisés hablaba con Dios, pero no conocía el reino de Dios. Y esto usted lo puede ver en el siguiente ejemplo: usted puede tener una conversación con el presidente de algún país extranjero, pero eso no significa que usted conoce los detalles de ese presidente, sus gustos, sus miedos, sus planes, y otras cosas íntimas más. Moisés hablaba con Dios, pero no conocía a profundidad a Dios. Recuerde que estaba muerto espiritualmente. Demostremos esta afirmación en Deuteronomio capítulo 8 verso 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Moisés dice aquí, que Dios metió al pueblo de Israel en el desierto para afligirlo y para probarlo. O sea, según Moisés, el desierto era un plan de Dios para enseñar a Israel por medio de la aflicción y la prueba, cuando el Evangelio declara, en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, que la única herramienta de Dios para enseñarnos es su palabra. Pero centrémonos en la afirmación que hace Moisés en capítulo 8 verso 2 de Deuteronomio, donde al final del versículo Moisés declara lo siguiente, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este versículo revela que Moisés no conocía la omnipresencia y omnipotencia de Dios. Es decir, Moisés no sabía que Dios conoce todos los corazones de los seres humanos, como lo revela el Evangelio,
donde Jesús conocía los pensamientos de los fariseos y los pensamientos de sus discípulos. Marcos 2, 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Allí queda demostrado que, Moisés aunque hablaba con Dios, no conocía el corazón de Dios, ni tampoco todo el poder de Dios. Claro, eso era así, dado que Moisés estaba muerto espiritualmente. Hay mucha gente que se jacta de los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, dicen, así te dice el Señor, otros dicen, Dios me dijo. Sin embargo, aunque estos dones operen en ti, déjame decirte que eso no es nuevo, esos dones también operaron en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu de Dios venía sobre algunos reyes y profetas, sin embargo, estaban muertos espiritualmente. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino más bien regocijaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. Lucas 10, 20. Ahora veamos el significado de la palabra revelación. El Evangelio no fue inspirado, sino, revelado. La palabra revelación significa, ver las cosas tal cual como son. Veamos los que nos cuenta Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versos 2, 3 y 4, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí, Pablo nos cuenta que, para él sí estuvo disponible ese yeto cohete que lo podía trasladar al tercer cielo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque a diferencia de Moisés, Eliseo, Samuel, David, y todos los demás siervos de Dios del antiguo pacto, Pablo, sí había nacido de nuevo, por tanto Dios lo trasladó al mismísimo cielo. Ahora, quiero que usted preste atención en lo que Pablo dice en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Si Pablo siendo un siervo de Dios nacido de nuevo, nota, porque pueden haber siervos de Dios que no han nacido de nuevo. Continuamos, si Pablo, siendo un siervo de Dios nacido de nuevo, estuvo en el cielo y escuchó y vio cosas que no hay palabras en los hombres para expresar lo que allá hay. Imagine lo limitado que estaba, por ejemplo, Moisés, para transmitir cosas espirituales al pueblo, dado que Moisés no pudo viajar al mismísimo cielo porque no había nacido de nuevo. Guau, eso me destapó no la inteligencia espiritual. Primera de Corintios versos 6 y 7, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora Galatas capítulo 1 versos 11 y 12 dicen, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio no es inspiración, sino, revelación, es decir, el Evangelio es la realidad del cielo. De hecho, el Evangelio es el reino de Dios en la tierra. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra. Y el mismo Jesús en Marcos 1:15 dice, crido crean en el Evangelio. Jesús se fue al cielo, pero nos dejó su Evangelio, para que hagamos entrar a multitudes al reino de los cielos, pero aquí en la tierra. Esto es maravilloso. En el cielo no hay enfermedad, en el Evangelio tampoco, en el cielo no hay pobreza, en el Evangelio tampoco, en el cielo no hay pecado, en el Evangelio tampoco.
Jesús dijo: hágase tu voluntad y sea ahí como en el cielo, también en la tierra. Mateo 6, 10. El Evangelio es la voluntad del cielo aquí en la tierra. Otro ejemplo es David. David vio a sus enemigos como enemigo de carne y hueso. Ejemplo, los enemigos de David eran los filisteos. Pero, ¿cómo vio a sus enemigos el apóstol Pablo? Ve a Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. David estaba en la inspiración, pero Pablo estaba en la revelación. Aleluya por el Evangelio. Por tanto, debemos saber que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabras de Dios, con la diferencia, que el Antiguo Testamento, fue inspirada en hombres de Dios pero muertos espiritualmente para un pueblo también espiritualmente muerto. Mientras que el Evangelio de Cristo fue revelado directamente por Cristo, es decir, Dios no necesitó de traductores, Dios mismo vino en carne y nos reveló su Evangelio, mientras que Dios tuvo que usar a intermediarios no nacidos de nuevo, para escribir el Antiguo Testamento. Con este análisis, no queremos, bajo ninguna circunstancia, decir que no hay valor en el Antiguo Testamento, sino, que debemos saber que el Antiguo Testamento nos deja valiosas enseñanzas de justicia, misericordia, fe y dar, para la obra del Señor, como lo declara Mateo 23:23. Sin embargo, la palabra que contiene el poder de Dios para salvar las vidas es, el Evangelio de Cristo. Por lo cual aconsejo estudiar la palabra de Dios, tomando en cuenta estas cosas. La ley nos enseña justicia, misericordia y fe, y el Evangelio nos dice que debemos seguir el consejo de la ley, pero además, nos da poder para vivir en esta tierra. Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si quieres profundizar en estos temas, te invito a visitar mi página web en YouTube, Family Vision CEB, y busques en los vídeos, una serie de 4 enseñanzas, denominadas, Siervo de Dios no nacidos de nuevo versus Siervos de Dios nacidos de nuevo. Dios te continúe bendiciendo.